Sí, vamos a buscar Lucas 13. Seguimos con nuestra serie expositiva de Lucas, verso a verso. Lucas 13, versículo 10. Si lo tienen, ayúdenme a ponerse en pie. Vamos a hacer una lectura congregacional donde yo leo el 10, ustedes el 11 y nos unimos todos en el 20. Estoy leyendo, como saben, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada de una manera serpiente de edad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no el día de reposo. Entonces el Señor respondió: hipócritas, Ok, apóyenme, estamos en Nueva Biblia de las Américas. Si no tienes esta versión, para que no se confunda, no leas en voz alta, ¿sale? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? antes de esto todos los empresarios se regozaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anhelaron a su lugar. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Nuestro buen Dios, gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Esta tarde, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y nuestro espíritu está dispuesto a obedecerla. Yo te ruego, Padre, que me des sabiduría, que me des las palabras de Cristo, que me des la mente de Cristo, Señor, para poder predicar, Señor, lo que te exalte y lo que como iglesia necesitamos, Señor. También te ruego, Señor, que ayudes a tu congregación a que podamos no solo escuchar, sino también hacer, Señor. Necesitamos ser cristianos que no solo oigan la palabra de Dios cada 8 días, Señor, sino que salgan de estas 4 paredes y vivan tu palabra, Dios. Danos la valentía, danos el coraje, danos la fuerza, Señor, para escuchar con atención, Padre, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que el enemigo no quite, Señor, la palabra que tú vas a plantar esta mañana. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que obre y el que me ayude en todas mis limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Un texto bien interesante, un milagro que acaba de suceder, y yo he titulado la predicación de esta tarde: un compasivo Salvador y sanador. Un compasivo Salvador y sanador. Y mira, déjame inicio con esto. Muchos de nosotros, yo creo, que hemos buscado un milagro de Jesús. ¿Has buscado algún día un milagro de Jesús? ¿Has estado orando por algo? Yo creo que tú y yo hemos estado orando por algo y horas, bastante tiempo, y pareciera como si Dios se hubiera olvidado de esto. Llevas orando por mucho y dices: no sé qué más hacer, te esfuerzas y parece como que Dios no te está escuchando en lo que estás haciendo.
Pero espero que con la predicación y con la lectura de esta tarde cambie tu corazón y tu corazón tenga esperanza. Porque déjame decirte algo, Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha escuchado tus oraciones, aquellas que tú crees que Dios no escucha, a menos que vayan en contra de su voluntad. Pero Dios ha escuchado tus oraciones. Y yo estoy seguro, y lo he dicho muchas veces, y sé que parezco un disco rayado, porque se los he dicho muchas veces a ustedes como iglesia, Dios está más interesado en obrar milagros en tu vida, en transformar tu vida, en darte lo que necesitas. Está más interesado Dios de lo que tú estás interesado en eso. Dios está más interesado en tu propia vida de lo que tú estás interesado en tu propia vida. Dios está más al pendiente de tu vida de lo que tú estás al pendiente de tu vida. Tenemos un compasivo Salvador que nos entiende, nos ayuda, y si está en su voluntad, responde a nuestras oraciones como nosotros lo hemos pedido. Pero también, amados hermanos, muchos de nosotros esperamos y pedimos mal. Y hoy quiero mostrarte con este texto que acabamos de leer un claro ejemplo de cómo y de qué manera se orquesta un milagro para la gloria de Dios. Cómo y de qué manera se orquesta un milagro para la gloria de Dios. Y vamos a ir verso a verso, pero voy a caminar en 4 puntos en general. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos esta tarde ya. Vamos al versículo 10 y comenzamos ahí. Dice, Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuándo? Un día de reposo. Y mira, esto no es parte de mi primer punto, pero es bien interesante. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuándo? El día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? Que para el judío, ¿qué tenía que hacer el día de reposo? Reposar. Reposar, glorificar a Dios o predicar a Dios, ¿qué me dijeron? Algo así. Orar, etcétera, etcétera. Ahora, es algo bien interesante porque ¿tú crees que el sistema judío no estaba transgiversado? ¿No estaba perverso? Porque los fariseos eran muy fariseos, ¿no? Ahora, es algo bien interesante, esto simplemente es algo para pensar, porque yo lo leí, lo estaba estudiando, pero me encanta porque la Biblia enseña y nos dice que a pesar de cómo el sistema judío pudiera estar trastornado, transgiversado, erróneo, vemos a Jesús que va cada 8 días a enseñar. Acompáñame a Lucas 4:16, ya lo vimos al inicio de nuestra serie. Lucas 4:16, podremos, para entenderlo un poco, podremos decir, Jesús sí iba a la iglesia, a la sinagoga, pero vamos a traerlo a nuestros tiempos actuales. Y mira, ¿por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros muchas veces decimos, es que no, es que la iglesia, es que el cristianismo está hecho un desastre, es que la iglesia está hecho un desastre, ¿para qué voy? Etcétera, etcétera. Y mira, los judíos y la sinagoga estaba hecho un desastre. Pero vemos a Jesús que aún así seguía siendo fiel. Lucas 4:16, acompáñame, solamente es un texto para analizar. ¿Qué dice? Jesús llegó a Nazaret y Jesús iba a la iglesia. Llegó a Nazaret, dice el versículo 16, donde había sido criado, y según su costumbre, era algo que hacía constantemente. Va a las sinagogas, y lo traemos a la actualidad, entra a la iglesia el día de reposo y se levanta. Amados hermanos, Jesús iba a la iglesia. No tenemos indicios o indicaciones de algo contrario a esto. Y mira, no es parte de lo que quiero enseñar ahora, pero creo que esto abre un preámbulo para nosotros. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo porque los rabinos o los maestros podían enseñar. Les decían, ¿quieres dar alguna enseñanza? Esta era la dinámica de una sinagoga. Entonces Jesús se ponía de pie, leía un rollo y enseñaba la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento de ese momento. Solamente lo que se me hace interesante y curioso de este texto es que muchas veces nosotros ponemos muchos pretextos acerca de las iglesias a donde vamos.
Es que no quiero ir a esta iglesia porque esta iglesia es así, esta iglesia hace esto, esta iglesia se porta de esta manera, esta iglesia no sirve. Y probablemente sí, porque no hay iglesias perfectas. Va a haber una iglesia perfecta y es en el reino de los cielos. Mientras estemos acá, gracias a mí y gracias a ti, esta iglesia es imperfecta. Pero vemos a Jesús que era su costumbre estar yendo el día de reposo a la iglesia. Y entro a lo que es el primer punto de mi predicación. Muchos de nosotros queremos un milagro y estamos esperando y estamos atentos a un milagro, pero yo quiero mostrarte 4 cosas según lo que yo veo aquí de cómo se orquesta un milagro para la gloria de Dios. Y lo primero es: busca el rostro de Dios antes que su mano. Busca el rostro de Dios antes que su mano. Vamos a leer el versículo 11. Dice el 10: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Ya vemos en dónde se va a realizar esta imagen, en la sinagoga. ¿Y cuándo? Un día de reposo, un sábado. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada, ¿por qué? Por un espíritu. Por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Amado hermano, busca el rostro de Dios antes que la mano de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las características tan interesantes que tenía esta mujer. Pero así a simple vista, ¿tú crees que a esta mujer le era fácil ir a la iglesia? Mira, voy a detallar un poco más, pero la Biblia explícitamente dice que estaba totalmente encorvada en un ángulo de 90 grados. ¿Conoces a alguien así? Mira, por aquí pasaba un viejito que estaba totalmente encorvado, casi a ese ángulo. Y esta mujer sabía dónde tenía que estar. A pesar de la situación de que por 18 años había estado encorvada, esta mujer sabía dónde tenía que estar y sabía quién tenía que buscar y sabía lo que era correcto y dónde tenía que estar el domingo, en la mañana o en la tarde, no dice a qué horas, pero sabía lo que tenía que hacer. Esta mujer entendía que tenía que buscar primero el rostro de Dios a pesar de la situación en la que estuviese en ese momento. Y lo vemos en la escritura. Había allí una mujer. Iglesia, ¿quieres que Dios orqueste milagros en tu vida? Tienes que empezar buscando el rostro de Dios antes que buscar la mano de Dios. Mira, ahorita con las redes sociales nosotros podemos ver y podemos meternos a la página de una iglesia y ahí puede decir: el siguiente domingo va a estar tal pastor y va a predicar tal pastor. A veces nosotros no hacemos eso porque predico casi siempre yo. Esta mujer no se metió al Facebook y vio: va a estar Jesús aquí en la sinagoga la siguiente semana, déjame ir por conveniencia a ver qué me da. ¿Sabes por qué esta mujer fue? Porque sabía que tenía que ir, porque era su costumbre estar ahí, porque damos por hecho que esta mujer buscaba el rostro de Dios antes que la mano de Dios. Porque vemos, como también vimos en Jesús capítulo 4 versículo 16, que probablemente era la costumbre de esta mujer estar en la iglesia. Amados hermanos, busquemos primero el rostro de Dios antes que la mano de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones? Porque estamos muy interesados en lo que Dios me puede ofrecer más de lo que yo le puedo ofrecer a Él. Porque estamos muy interesados en que Dios conteste mi petición y en que Dios me dé y en que Dios me bendiga y en que Dios me cuide y en que Dios me haga, pero no estamos interesados en venir delante de Él y decirle: aquí estoy. No sé de qué manera, no sé de cómo estoy físicamente, no sé si te sirvo, Señor, como estoy, pero aquí estoy. Quiero buscar tu rostro primero. Quiero que veas que estoy aquí para servirte. Quiero que veas que estoy aquí para amarte antes de buscar que me des o que me bendigas. ¿Quieres milagros en tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga? ¿Quieres que Dios haga? Busca primero el rostro de Dios antes que buscar su mano.
No vayas porque te conviene a la iglesia, no vayas porque ya no hay de otra, no vayas porque es como una palomita a tu horario semanal. Busca a Dios y busca su rostro. Número 2, no busques excusas para no estar en la congregación. ¿Conoces, amados hermanos, conoces gente que se excusa para no venir cada 8 días? Yo sé que lo conoces y yo sé que tú y yo hemos hecho esto, pero vamos a seguir leyendo el versículo 11 una vez más. Y había allí donde podríamos traerlo, yo creo que no hay ningún problema si lo trasladamos a nuestros tiempos. Podríamos decir, y había allí en la iglesia, podríamos decir en la iglesia, ¿sale? Había allí en la iglesia una mujer, y fíjate cómo la describe, que durante ¿cuántos años? 18 años. Había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer tenía el derecho de decir frases como: hoy no puedo ir a la congregación, o quizás hoy voy a prender la televisión y voy a ver a predicar al rabino. O pudo meterse al Facebook de esta iglesia o de esta sinagoga y esta mujer tenía todo el derecho de decir: ¿sabes qué? Me voy a aventar la prédica por internet. Esta mujer tenía todo el derecho a decir, y cuando digo derecho lo digo entre comillas: Dios me entiende, Dios sabe que estoy ocupado, Dios sabe que no puedo, Dios sabe que estoy encorvado por durante 18 años, no puedo ir a la congregación. Amado hermano, no quites el hilo de lo que estamos hablando. Buscamos muchas veces un milagro de parte de Dios, pero no estamos dispuestos ni siquiera a congregarnos y a buscar el rostro de Dios. ¿Te fijas muchas veces lo ilógicos que somos? Queremos que Dios haga un milagro y Dios quiere hacer milagros en nuestra vida de una o de otra manera para su gloria. Dios quiere mover esta iglesia, Dios quiere mover tu familia, Dios quiere mover la sociedad en donde te encuentras, Dios quiere hacer algo. Dios quiere transformarte, Dios quiere levantar enfermos, Dios quiere, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a lo más básico, que es congregarnos. Número 1, busca el rostro de Dios antes que su mano. Y número 2, no busques excusas para no estar en la congregación. Mira, una mujer que durante 18 años no tiene una semana enferma, no le dio gripa la semana pasada, ¿sabes? No tiene tos de hace 2 semanas. Mira, no se cayó y se raspó esta mujer. Esta mujer está encorvada por los últimos 18 años. Y yo no puedo entender lo terrible que debe de ser vivir totalmente agachada sin poder siquiera voltear hacia adelante. Lo más seguro es que esta mujer tuviera que pedir ayuda cada vez que viniera a la sinagoga. 18 años de vivir una vida miserable, amados hermanos. 18 años de vivir una vida de dolor. No puedo entender cuánto le dolía la espalda a esta mujer. Esto era un verdadero pretexto para no estar en la sinagoga cada 8 días. Yo creo que esta mujer tenía dolores terribles. Y mira, investigué algo, pero no me voy a meter mucho en esto. Pero la mayoría de los doctores que hacen referencia a esto decían que había dolores terribles en medio de esta enfermedad. Y esta mujer entiende, no va a la sinagoga a buscar un milagro, va a la sinagoga porque Dios es digno de que ella vaya aún en su estado. Pero ahí encuentra un milagro. Ella va a la sinagoga porque entiende que Dios es digno de que ella se congregue. Ella va a la sinagoga porque entiende que Dios es digno, que a pesar de la condición, ella puede y debe alabar a Dios.
nosotros no podemos congregarnos cada 8 días. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué nada cambia? Mira, ¿por qué no cambio? Sigo siendo el mismo. Amado hermano, ¿te congregas? Pues sí, voy una vez al mes. Amado hermano, ¿te congregas? Sí. Amado hermano, ¿lees? Es que me aburre la Biblia, hermano, no me gusta. Oras, hermano, sí, cuando voy corriendo al camión me alcanzo a echar una oración. ¿Te das cuenta? Esta mujer, yo creo que había sido despreciada, poco valorada, inútil en el buen sentido de la palabra. ¿Qué puedes hacer estando en esa condición? Nada. No puedes hacer absolutamente nada. Y mira, yo hablo todo esto otra vez, yo creo que ya sabes, no es por nadie en especial, sino es por todos y por la Iglesia Universal de Cristo. Pero amados hermanos, tú y yo seguimos excusándonos, que porque llueve, que porque está haciendo sol, que porque dolor de cabeza, gripa, sueño, cansancio, y añádele muchas cosas más. Amado hermano, ¿quieres un milagro de Dios? Al menos haz lo básico y no busques una excusa para no congregarte. Pero lo podemos extender a más cosas. No busques una excusa para no leer, no busques una excusa para no orar, no busques una excusa para no aprender de Dios, no busques una excusa para alimentarte de Dios en donde te encuentres. Excusas hay muchas. La mujer durante 18 años había tenido una enfermedad. 18 años. No una semana, no 2 semanas, no 3 semanas, 18 años de vivir una vida tan miserable y tan difícil. Y ese sábado, como cada sábado, porque eso da a entender la Escritura, se levantó y estaba allí. Y fue su día de suerte, pero estaba allí. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada, ¿por qué? Por un espíritu. Ahora tengo que aclarar un poquito esto. ¿Por qué? Porque no quiero que se malentienda la situación. Amados hermanos, ¿te acuerdas de Job? ¿Te acuerdas cómo está la dinámica con Job? Está Dios y después va Satanás y le dice, oye, le dice Dios, ¿viste a mi siervo Job? ¿Y qué hace Satanás? Lo acusa a Job y le dice, no, pues es que, le dice a Dios, tú lo estás protegiendo. Y entonces Satanás le dice, mira, te doy chance, solo no toques su vida. Esta es la misma idea aquí. Pero ¿qué quiero dar a entender con esto? Amados hermanos, nada pasa en nuestra vida sin la voluntad de Dios. Nada pasa en nuestra vida sin que Dios permita algo para su gloria. Y yo no sé por qué puedes estar pasando el día de hoy. Yo no sé qué es aquello que le estás pidiendo a Dios con desesperación, que Dios cambie, que Dios transforme, pero algo que sí sé es que nada pasa fuera de la voluntad de Dios. Y algún punto a aclarar también es que no siempre son los demonios los que nos enferman, ¿sale? Porque a veces culpamos al demonio de todo. Es que el demonio de la pereza, el demonio de la enfermedad, el demonio de esto y el demonio del otro. No, eres tú y tu pereza, soy yo y mi pereza. Es que el demonio de la lujuria, no, eres tú y tu lujuria. En este caso en específico vemos que a esta mujer sí había 18 años donde un demonio la estaba atormentando. Un espíritu, dice. Un espíritu estaba causando esta enfermedad por 18 años. Esto no quiere decir que todas las enfermedades sean causadas por un espíritu, porque qué fácil sería, por ejemplo, yo que tengo diabetes. Yo tengo el espíritu de la diabetes. No,
administrador de mi cuerpo. Es mi responsabilidad, no tengo por qué estar preocupado en un espíritu. Fui yo el que hice las cosas mal. Solo quería aclararlo. Número 3. Si quieres un milagro, asegúrate de estar en el lugar correcto. Versículo 12, por favor. Cuando Jesús, me encantan estos tres verbos. Cuando Jesús, ¿qué? La vio y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante, ¿qué? Qué imagen tan hermosa y tan llena de misericordia. Amado hermano, ¿quieres un milagro de parte de Dios? Asegúrate de estar en el lugar correcto. ¿Quieres un milagro de parte de Dios? Asegúrate de andar con los hombres que le creen a ese Dios. Muchos de nosotros queremos un milagro, pero en cambio no estamos en el lugar correcto. Muchos de nosotros queremos un milagro, queremos que Dios obre, pero no estamos haciendo las cosas correctas. Esta mujer sabía, esto lo puedo interpretar así, que si Dios algún día le sanaba, sería casi seguro que utilizaría lugares consagrados para hacerlo. Y no quiero decir que este lugar o que la sinagoga o que cualquier otro templo sea algo místico, que entres aquí y hay algo mágico o algo místico, ¿no? Porque el templo eres tú y yo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Pero también entendemos que donde se reúnen 2 o 3, ahí está el Señor. Su presencia está en medio de nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Cuando Jesús la ve, y mira, esta es la clave. ¿Por qué? Porque si no hubiera ido a la iglesia, no la ve. Y ahora yo entiendo que tú dices: bueno, pastor, si yo me quedo en mi casa, de todos modos Dios no es omnisciente, no todo lo ve. Sí, Dios sí lo ve, pero quiero que entiendas el punto de este milagro orquestado para la gloria de Dios, y que entiendas los principios que esto nos quiere decir a nosotros. La vio porque esta mujer fue. La vio porque esta mujer hizo lo que tenía que hacer y estuvo en el lugar indicado para recibir un milagro para la gloria de Dios. Y dice la Escritura, y mira, cuando está Jesús enseñando, Lucas se enfoca mucho en la enseñanza, y aquí no habla nada de la enseñanza, aquí habla del milagro. Y yo creo que Jesús estaba predicando y de repente ve a la mujer, porque yo creo que es difícil no ver a una mujer con tales condiciones. Ve a la mujer, número 1, y número 2, la llama. Ven y habla. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Amados hermanos, el templo no es un lugar místico, pero aquí se predica la palabra de Dios. ¿Quieres ser transformado? Mira, si no lees en la semana, ¿quieres ser transformado? Ven a la iglesia y escucha la palabra de Dios. ¿Quieres ser ministrado? Ven a la iglesia y escucha la alabanza y canta con el pueblo de Dios y vas a ser ministrado. ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Estás como estés? Ven a la iglesia y alguien va a poder orar por ti, y alguien te puede amar, y alguien te puede abrazar, y alguien te va a decir: mira, vamos hacia adelante. No se trata de que este lugar es un lugar mágico, un lugar místico. Se trata del Dios de este lugar. Y nosotros estamos aquí para glorificar a ese Dios, y en medio de la predicación y en medio de la alabanza y todo lo que hacemos, Dios lo usa. Es aquí donde tenemos un refugio. Es aquí donde Dios sana corazones. Es aquí donde Dios revela pecados. Es aquí donde comienzan las transformaciones. Es aquí cuando escuchamos la palabra de Dios que cambia nuestro estado de ánimo, o eso debiese pasar. Acompáñame a Salmo 73, por favor. Salmo 73, un texto bien especial para mí. Y yo sé que te vas a identificar con esto. Desde el 1, hermanos.
¿Están conmigo ahí? Sí. Fíjate lo que dice. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. ¿Para con quiénes? En cuanto a mí, y fíjate, este hombre va a empezar a describir algo que pasó en su vida. Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas, ciertamente en vano. He guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este hombre se está quejando porque dice: mira, al malo le va bien, y yo que me estoy esforzando me está yendo de la patada. Y se pregunta, o se dice a sí mismo: en vano he guardado puro mi corazón. Y fíjate lo que le pasa: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho: así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y aquí viene la clave, y aquí viene la conexión a lo que te estoy diciendo. Versículo 17. Hasta que entré, ¿dónde? Entonces comprendí el fin de ellos. Mira, este hombre tenía los rollos de la palabra de Dios, pero entiende algo. Hasta que entré en el santuario de Dios, mira, casi tropiezo, tuve envidia de los malvados. Les va mejor que a mí, ellos no sufren, ellos les va bien, comen bien, duermen bien, y yo que me estoy esforzando me está yendo de la patada. Y dice este hombre: casi resbalo, tuve envidia de ellos y casi me resbalo y casi me caigo. Pero llega el versículo 17 y dice: hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces ahí, todo lo que se hace ahí, todo lo que se desarrolla ahí, a quien alaban ahí, me hizo comprender el fin de ellos. Mira, muchas veces venimos cargados, muchas veces venimos angustiados, muchas veces venimos enojados, pero venimos y leen la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios y Dios cambia y transforma tu corazón. ¿No te ha pasado? Mira, vienes triste y eres ministrado por la alabanza. Por eso la alabanza es tan importante, aparte de la predicación. Mira, vienes triste y alguien llega y te abraza y Dios usa a esa persona para transformar tu día. Mira, tú vienes, la predicación de esa mañana hizo que entendieras la situación. Mira, quizás tú venías y no eras ni creyente y se predica el evangelio y Dios trae salvación a tu vida. Por eso es especial este lugar. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, porque aquí es donde se predica sobre esto. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Y entiende lo que le va a pasar a los malvados. ¿Pero en dónde? En el templo. Amado hermano, asegúrate de estar en el lugar correcto. Dios quiere responder nuestras oraciones, pero muchas veces o estamos lejos o simplemente no lo estamos buscando. Y por último, asegúrate de ser agradecido con Dios. Versículo 13, por favor. Y puso las manos sobre ella, ¿quién? Y mira, qué compasivo Salvador tenemos. La ley decía, y aunque aquí no aplica de todo, pero la ley decía que no, el hombre en primera no podía tocar a las mujeres, y menos si tenían una enfermedad grave.
Pero vemos a Jesús rompiendo la ley en este sentido. ¿Te acuerdas del leproso? Cuando va delante de Jesús y le dice: hijo de David, ayúdame. Y la ley decía que tenías que salir pero corriendo, como si fuera pecado. Vámonos para el otro lado. Y vemos a Jesús que va delante de él y lo toca. Porque la corrupción del hombre no se pasa a Jesús, sino la santidad, la justicia, el amor y la sanidad de Jesús pasan a él. Y vemos haciendo esto mismo aquí. Y este gesto es un gesto de tanta ternura de parte de Jesús hacia ella. Porque cuando vivió 18 años sin que nadie la quisiera, quizás inútil, sintiéndose inútil, y yo solamente imagino, habrá tenido pesadillas, habrá tenido deseos de quitarse la vida por estar así. Mira lo que vivió, 18 años así. Y vemos a un tierno Salvador y compasivo Salvador llegando y tocándola y transformando su vida. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y mira, podemos verla solamente a esta mujer, pero yo quiero que lo veas en tu propia vida. ¿De dónde nos saca Dios? De lo más mínimo. De lo que nadie quería. Tú y yo éramos como esta mujer. Lo que nadie quería, lo que nadie podía hacer en nuestra vida, Dios lo ha hecho en tu vida. Tú eras y yo era como esta mujer, y Dios nos ve, nos llama y nos toca y nos transforma. Somos transformados por la pura misericordia de Dios. Somos transformados, somos amados, somos llenos de milagros de parte de Dios, solo por su misericordia. Y mira su reacción. Al instante se enderezó. No puedo creer esto. De estar completamente agachada, Dios transforma su columna, su espalda, y esta mujer se endereza. Y la respuesta es lo más importante: y glorificaba a Dios. Asegúrate de ser agradecido con Dios. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos cuando se encuentran a Jesús? No vamos al texto por cuestión de tiempo, pero hay 10 leprosos, hay una historia de 10 leprosos, y van, se encuentran con Jesús, y Jesús les dice: miren, hagan esto y hagan esto otro, vayan aquí. Y mientras iban en el camino, ¿qué les pasó? ¿Se acuerdan? Han leído, ¿verdad? Nos va a poner esta semana. No, mientras iban, después de estar con Jesús, fueron sanados, fueron limpiados. Y se dan cuenta que fueron limpiados, pero hay uno solo que se regresa a agradecer. Los 10 fueron limpiados, pero solamente uno se regresa a agradecerle a Jesús. Amados hermanos, Dios ya ha hecho demasiados milagros contigo. Muchos. Yo creo que el estar aquí de pie es un milagro de Dios. El estar aquí sano, con vida, es un milagro de Dios. ¿Cuál es tu respuesta hacia los milagros de Dios? Por favor, asegúrate de ser agradecido, porque esta mujer fue sanada, y al igual que el leproso de la otra historia, su primera reacción después de enderezar su espalda fue glorificar a Dios. Se levanta y no va y no anuncia y no dice otra cosa, sino glorifica a Dios. Esto es lo importante. Mira, yo pensaba y decía, bueno, ¿qué milagro hace Dios con nosotros para que podamos hacer esto? Y yo lo traía como un ejemplo bien básico. Despertar todos los días es un milagro de Dios. ¿Sabías eso? Es por la pura gracia de Dios. ¿Qué haces en cuanto te despiertas? Mira, muchos de nosotros lo primero que hacemos es estiramos la mano y agarramos ¿qué? El celular. Mira, no solo soy yo. Para ver la No hora. todos. Ni siquiera de expresar las palabras gracias Dios por un día más, aunque sea y todo dormir con la baba. Pero
Yo sé que no todos, ¿saben? Me pasa a mí. Y a lo mejor a algunos de ustedes también les pasa. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos tan acostumbrados de este tipo de milagros que pensamos que Dios está obligado de darnos este tipo de milagros. Y nuestro corazón se ha hecho tan desagradecido. Otro ejemplo bien sencillo: ¿oras antes de tus alimentos? Mira, puede ser fariseico, puede ser religioso. Yo no sé cómo lo consideres tú, pero los alimentos son una bendición de parte de Dios. Y muy pocos somos los que nos inclinamos, y no tiene que ser una oración: oh gran Padre, Rey, gracias Dios por estos alimentos, con un corazón sincero. ¿Oras antes de comer? ¿Oras antes de irte a dormir agradeciendo el milagro de la vida? ¿Oras por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu escuela? ¿Eres agradecido? ¿O te la pasas quejando por aquello que todavía no tienes, en vez de agradecer lo que ya tienes? Tú y yo fuimos sanados, libertados del pecado, sanados de enfermedades, muchos de nosotros. Pero lo más sublime es que estábamos muertos y Dios nos dio vida. Mi amado hermano, no dejes de orar por lo que estás orando. Sigue orando por eso. Pero asegúrate también, número uno, de buscar a Dios, su rostro antes que su mano. Por favor, no vayas en oración solamente a pedirle a Dios. Busca su rostro, pregúntale qué quiere de ti para este día. Número dos, no te excuses por venir a la congregación, no te excuses por orar, no te excuses por leer. Tiempo tienes, tenemos tiempo. Estamos enfermos, sí, quizás algo se cruce, pero mira, para la próxima que no quieras venir a la iglesia, piensa en esta mujer y di a ti mismo: ¿de verdad no puedo ir? Número 3, ¿quieres un milagro? Asegúrate entonces de estar en el lugar correcto para poder ser vista o visto delante de Dios. Y número 4, ya que tengas tu milagro y ya que has tenido muchos milagros, asegúrate de ser agradecido con Dios.